Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis. Habíamos estado considerando hasta el capítulo 22, libro de Génesis. Habíamos visto la experiencia de Abraham presentando a Isaac. Y vamos a retomar en el capítulo 23. Génesis capítulo 23. A partir del versículo 1 vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, Génesis 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme. E interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Que el Señor bendiga el desarrollo de su palabra. Esta porción realmente nos sorprende por la noticia. Habíamos visto el nacimiento de Isaac. Luego vemos a esta familia establecida en Berseba, donde invocaban el nombre de Jehová.
Y luego vemos la prueba que tuvo que pasar Abraham. Y como si fuera una noticia sorprendente, nos encontramos con la partida de Sara. Parece que fuera un relato que no tiene mucho que ver con el hilo del libro, pero sin embargo está lleno de enseñanza para nosotros. Como dije, una familia normal, una familia de fe, pero ahora vemos la partida de Sara. Según el capítulo 17 que habíamos leído y el verso 17, Sara tenía 10 años menos que Abraham. 10 años menos que Abraham. Y lo llamativo que encontramos en la Escritura, el relato de la muerte de esta mujer y la edad que ella tiene, y como habíamos visto, lo que ella representó y lo que ella representa aún hoy. Ella partió con 127 años. Bueno, la muerte de Sara nos habla de la gracia de Dios quitada a Israel. En este tiempo, la gracia de Dios está dada a toda la humanidad, especialmente a los gentiles. Y nos llama la atención el desarrollo de este capítulo, como hicimos mención ya en varias ocasiones, la palabra de Dios que fue purificada 7 veces, que el solo hecho de ser la palabra de Dios ya es pura. Cada versículo, cada porción tiene algo muy relevante para enseñarnos. Aparentemente leemos y parece un hecho normal, alguien que parte y alguien que busca dónde sepultar al ser querido. Pero aquí, como dije, hay profundidad. Y que el Espíritu Santo realmente nos revele lo que vamos a considerar aquí. Habíamos leído todos estos versículos y leímos cuál fue la actitud de Abraham. Él se presentó y pidió comprar un lugar para establecer la sepultura. Y cada uno de los personajes que vemos aquí tiene una enseñanza en cuanto a lo espiritual, y realmente agradecemos al Señor por poder interpretar lo que cada uno de ellos representa, aún en este tiempo para nosotros. Dice que este lugar pertenecía a los hijos de Et, y este pueblo representa, su nombre significa hijos del terror, y nos habla de Satanás y su ejército, todo su pueblo. Ellos van a terminar vendiendo por medio de Efrón esta tierra, y Abraham va a pagar el precio donde va a descansar Sara. Y Abraham aquí es tipo del Señor Jesucristo, pagando el precio por toda la humanidad y en especial por la vida de los fieles. Él pagó por nosotros. Él pagó este precio. Efrón, su nombre significa polvo, y nos habla del resultado de la paga del pecado. Y Ed, su nombre significa terror, y es tipo de Satanás, el poseedor de la propiedad. Los dos reconocen a Abraham como un príncipe y terminan accediendo al precio y al pago. Luego que el pago se realizó, ya ninguno de los dos, ni este hombre Efrón, que es tipo del hombre natural, ni el pueblo del terror, tiene ningún derecho a reclamar esa posesión. Y así también para cada uno de nosotros la provisión de Dios es una provisión completa
y es una provisión abundante. Pero aquí hay más aún. Habíamos visto en los capítulos anteriores que cuando nació Isaac, ellos estaban establecidos en ese lugar llamado Berseba. Pero si miramos geográficamente este lugar, en el versículo 2 dice, murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Kiriat Arba, que es Hebrón. Si miráramos en un plano desde Berseba, yendo hacia Jerusalén, queda este lugar, Hebrón. Recordamos que Abraham y Sara, ellos eran peregrinos. Y desde que leímos acerca del lugar donde se habían establecido, ellos fueron peregrinando. Si no, ¿cómo explicamos que ellos llegaron a este lugar? De Berseba a Jerusalén hay 109 kilómetros. Recuerde que en esa época no había transporte como hay ahora. Había 109 kilómetros. Pero ahora encontramos que Sara muere en este lugar, Hebrón. Hebrón está a 28 kilómetros de Jerusalén. Así que en esos años ellos fueron avanzando hacia Jerusalén. Y así es la vida de fe. Habíamos dicho, Berseba nos habla de nuestro lugar en la iglesia. Allí junto a un pozo invocaban a Dios. Y así, igual que hicieron ellos, se iban acercando a Jerusalén. Nosotros también estamos como peregrinos avanzando hacia la eternidad. Y estando en eso, vemos la partida de esta mujer, Sara. Y vamos a ver un poco más. Como dije, Abraham aquí es tipo del Señor Jesucristo, el príncipe de Dios, así le llaman en el versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Esa es la propuesta de Satanás. La propuesta de Satanás. Pero este lugar no pertenece y no depende del enemigo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Juan vio al Señor Jesús y dice que él tenía la llave de la vida y de la muerte. Él fue quien venció y él es el que tiene posesión de nuestra vida y de nuestra partida también. Gracias al Señor no depende del enemigo, sino de nuestro Dios. Mateo capítulo 27. Si Sara hubiese tenido oportunidad de saber lo que iba a hacer Abraham, ¿qué hubiese dicho? Toda su vida ellos estuvieron viajando de un lugar a otro, no había mucha tecnología como hay hoy, y por ahí Sara habría dicho, toda la vida anduvimos viajando y ahora vas a poner tanta plata para un sepulcro. Pero vamos a ver Mateo capítulo 27 y el verso 57. El Señor Jesús fue sepultado y también fue un sepulcro muy especial. Mateo 27, verso 57 dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos la expresión, es mejor el fin del negocio que el principio.
¿Por qué Abraham puso tanto énfasis en el lugar donde iba a descansar los restos de Sara? Aquí vemos este cuadro también, aquí un sepulcro nuevo. Ese nos habla de un sepulcro que nunca fue usado. Y esto también es una enseñanza para nosotros. La vida de resurrección tiene experiencias todas nuevas. Yo le puedo contar cómo fue mi resurrección, pero cada uno vamos a entrar a nuestra experiencia y va a ser nueva. Y gracias al Señor que hay victoria en el nombre de Jesús. Así es la experiencia de la fe. Volvemos otra vez a este precioso cuadro del capítulo 23 de Génesis. Varias cosas encontramos aquí. En el versículo 9 dice que este lugar está al extremo de su heredad. Y el verso 17 lo sigue describiendo y dice: y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Este es un lugar lleno de vida. Y justamente hoy escuchábamos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Un lugar lleno de vida. Hebreos capítulo 11 y el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué quiso hacer Abraham al comprar ese sepulcro? Bueno, como dije, ellos se están desplazando de Berseba a Jerusalén. Y esto nos habla del peregrinar de la fe. Él podía haber buscado otra forma u otro lugar, pero ese lugar, al estar en la esquina de un campo, ese lugar se conoce hasta el día de hoy, está al costado del camino de los peregrinos. Todos los peregrinos que van a Jerusalén ven ese lugar, donde fueron los primeros peregrinos, están ahí como testimonio. Por ese motivo, en el libro de Josué, capítulo 14, hay un relato de algo que aconteció que hace poco consideramos Caleb. ¿Por qué Caleb pidió ese lugar? No era un lugar fácil, era un lugar, vamos a leer, Josué, capítulo 14, y el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo,
hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste de aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Caleb, su nombre significa sincero, sincero. ¿Qué fue lo que él había visto en este lugar? Había gigantes, había problemas, pero había un lugar que para él era muy especial. El descanso de los fieles, el testimonio de los peregrinos. Ese es un lugar donde todos vamos a estar. Porque fueron por delante, fue el apóstol Pablo, Timoteo, Lucas y tantos otros hermanos a través de los siglos. Todos han ido peregrinando y han dejado su testimonio. Y eso llena nuestro corazón de esperanza también. Caleb, hijo de Jefone. Jefone, su nombre significa forjador. Y eso habla de la obra de fe, forjando la fe en nuestros hijos. Volvemos a nuestra porción. Macpela, su nombre significa doble o doblado. Y este es un lugar donde todos los patriarcas fueron llevados a ese lugar. Pero vemos este cuadro precioso. Todos los peregrinos ven el lugar de descanso de los patriarcas que peregrinaron antes que nosotros. Génesis capítulo 23 y el versículo 19. Dice, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Capítulo 25 del libro de Génesis y el versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Otro pasaje. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49 y el verso 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo.
en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Capítulo 50 del libro de Génesis. Y el versículo 12. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, con Jacob. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. La distancia que hay entre Egipto y este lugar, Hebrón, 670 kilómetros. Mire qué importante era para los patriarcas este lugar. La muerte. Un hecho que podía ser algo tan trivial como la partida de un ser querido, está lleno de enseñanza para nosotros. Aún después de partir, sigue dando testimonio de que hubo peregrinos sobre esta tierra. Y así también cada uno de nosotros nos proyectamos, así como en lo natural, con nuestros hijos naturales, proyectamos nuestra vida natural. En Cristo proyectamos nuestra vida espiritual. Es una proyección eterna. Aún hasta el día de hoy, los peregrinos ven ese lugar. Y está el testimonio de que hubo quienes creyeron a la palabra de Dios. Y hoy también cada uno de nosotros testificamos de la fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios. Muchos dirán, ¿qué hacen ahí reunidos un domingo? Bueno, nosotros también nos estamos preparando para la eternidad. No importa lo que digan los demás, este es nuestro lugar. El Señor pagó por nosotros el más alto precio. Y nosotros con nuestra vida testificamos hoy. Y gracias al Señor por la infinidad de testigos. Capítulo 24 del libro de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Presta atención a ese versículo. El gran amor de Abraham acaba de partir. Pero la palabra de Dios dice que él fue bendecido en todo. Y así en nuestra vida, dice el apóstol Pablo, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún los sinsabores, las cosas que no entendemos. El Señor Jesús le dijo un día a Pedro, lo que yo hago ahora vos no entendés, dice, pero después vas a entender. Gracias al Señor por su palabra. Hay tantos pasajes en la Escritura. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si el Señor Jesús era quien iba a venir o iban a esperar a otro, la respuesta del Señor fue, los ciegos ven, los sordos oyen, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Él le quiso decir, muchos van a ser bendecidos, pero esto no es para vos. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. A veces está esa falsa idea de que en el Evangelio todo es rosa, todo es alegría, pero Dios tiene un trato y un propósito con cada uno de nosotros. Así como fue en la antigüedad, así es hoy. Y la palabra de Dios sigue resonando igual. Los que aman a Dios, todo le ayuda a bien.
Abraham es ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Sigue avanzando el propósito de Dios. Abraham toma esta decisión. Aquí Abraham es tipo de Dios, nuestro Dios el Padre, y va a comisionar a su criado. Como hemos escuchado ya en otras ocasiones, este criado llamado Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Él va a buscar una esposa para Isaac, tipo del Señor Jesucristo. Pero vemos la forma. Como dije, en primer lugar, Abraham toma la decisión. Él toma la decisión, y en las cartas del apóstol Pablo vemos el desarrollo y podemos entender cuál es la idea o la forma de nuestro Dios. Y dice que esta mujer debía ser de la parentela de Abraham. No va a haber una esposa que no sea del pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Y vemos la forma que este criado tiene para ir a buscar. Hay varias cosas interesantes. Dice el versículo 2, este criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Qué hermoso cuadro del Espíritu Santo. Él va a ir en busca de esta mujer. Y así hasta el día de hoy. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Esto no es obra
del marketing, de la publicidad. No, nosotros, todo aquel que escucha este mensaje de gracia, de preparación, hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Él salió al encuentro y Él va a llevar unos animales muy particulares. Son estos camellos. Cuando no se les conoce, uno los mira en foto, en un video, parece muy simpático, qué lindo el camellito. Pero los que atienden estos animales dicen que son bastante desagradables. Su aliento, su flatulencia y todas esas cosas que tienen y su forma. Esto habla de los problemas, Vemos que aquí el criado tomó 10 camellos. Y lo que vemos aquí, ¿cuál es la idea? Que estos camellos están todos manejados por él. Nunca debemos olvidar eso. No son camellos que se escaparon y que van para donde quieren y que se metieron en cualquier lado. A veces así pensamos los hijos de Dios. Pero justo me pasó esto a mí. ¿Cómo me viene a pasar esto? Bueno, pero aquí vemos que Él tiene el control de estos camellos. El versículo 11 dice, e hizo arrodillar los camellos. Así que ellos están bien conducidos. Y así cuando hay circunstancias en nuestra vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene un propósito y Él va en busca de esta mujer. Y dice, aparece esta joven, ya la hora se nos está yendo, aparece esta mujer y, como dije, el número 10 nos habla de responsabilidad. El Espíritu Santo se hace responsable de esta búsqueda. El número 10, tenemos 10 dedos en las manos que habla de un obrar responsable y 10 dedos en los pies que también habla de un caminar responsable. Y aquí vemos este precioso cuadro. Él, como dijimos y vimos, tiene el control. Y vemos a esta joven en busca de agua. Dice el versículo 15 en su parte final, dice, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Nos hace recordar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, hay un pasaje que parece algo simple, trivial, pero dice Lucas, capítulo 22, y el versículo 10. Él les dijo, Lucas 22, verso 10, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Ese era trabajo de las mujeres. Pero este es un hombre. ¿Pero qué clase de hombre es este? Mire lo que dice el Señor. Seguirle hasta la casa donde entrare. Él va a guiar a los discípulos. Este es un cuadro del Espíritu Santo. Cuando José estaba buscando a sus hermanos perdidos en el campo, dice que encontró un hombre que le guió a donde estaban. Otra vez un cuadro del Espíritu Santo. Y ahora aquí le vemos a Eliezer. Él vela por los intereses de su patrón, de Abraham. Y él dispone también de esos bienes, de esa riqueza. Y él está muy interesado en que esto llegue a buen fin. Gracias al Señor. Que esto no depende de seres humanos falibles, sino Dios mismo está en control de todas las cosas. Y bueno, y hasta aquí no vamos a ver, ya se nos fue la hora. Así que, bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar en otra ocasión. Que el Señor les bendiga ricamente.